Ministerios Ebenecer presenta. He estado leyendo las epístolas de Pablo en las introducciones, en los saludos, porque me ha interesado ver, hermanos, cómo Pablo saludaba y cómo Pablo hablaba en sus cartas con las personas a quienes escribía. Ayer estuve estudiando las epístolas a Tesalonicenses, que quiero predicar un poco de lo que estuve estudiando ayer, y me di cuenta, hermano, que a los de Tesalónica Pablo los tiene en una estima. Si usted tiene tiempo, hermanos, y va a leer la epístola a los tesalonicenses, se va a dar cuenta que Pablo habla de ellos de una manera, hermano, excepcional. ¿De quién estuvimos hablando la vez pasada que los maltrató todos? ¿Se recuerda? De los Gálatas, que decía: estoy maravillado que tan rápido ustedes se han olvidado, hermanos, de la doctrina o se han apartado del camino de Cristo. Pero cuando uno va a Tesalónica, mire, Tesalónica cambia el panorama completamente. Cuando uno comienza a leer a Pablo escribiendo a los tesalonicenses, hay un punto donde Pablo dice que él estaría dispuesto a dar su vida por ellos, porque los quiere de una manera excepcional. O sea, habla de los tesalonicenses de una manera, hermanos, pero así exageradamente bien. Yo me leí las dos epístolas ayer y me di cuenta que en esas epístolas es que Pablo habla acerca del arrebatamiento. En la segunda epístola de Tesalonicenses él habla acerca de no queremos que ignoréis. Dice acerca de la venida de Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Y él comienza a hablar acerca del arrebatamiento, hermanos, en la epístola a los tesalonicenses. Ya se va a dar cuenta por qué a los de Tesalónica Pablo les habló acerca de la muerte y del arrebatamiento. Porque Tesalónica fue una iglesia muy perseguida. Quiero que me acompañe el libro de los Hechos. Tesalónica, yo fui a buscar los mapas por ahí, y Tesalónica está en aquel sector, hermano, de Estambul. En esa zona donde está Estambul, por ahí está Tesalónica, ¿eh? Por la parte de Turquía y Estambul, por ahí está cerca de Troya, está Tesalónica. En actualidad, en Hechos capítulo 17, uno puede ver el alboroto que se armó en Tesalónica cuando Pablo llegó. Fíjese de que Pablo tenía la costumbre de llegar a la sinagoga de los judíos a hablar acerca, hermanos, de la resurrección de Cristo, hablar acerca del plan de salvación, hablar acerca, hermanos, de que Jesús era el Mesías, porque el pueblo de Israel ha esperado al Mesías, hermanos, desde tiempos antiguos. Y déjeme decirle que hay un pueblo todavía que sigue esperando al Mesías. Cuando Pablo llegó, hermanos, a predicar a los lugares donde el Espíritu lo mandaba, él llegaba a decirles: Jesús es el Mesías que habíamos esperado. Y lógicamente había gente que no le creía que Jesús era, hermanos, el Salvador. ¿Cree usted que Jesús es el Salvador, hermano? ¿Cree usted que Jesús es el Mesías? Mire, tiene un gran privilegio usted de poder creer de que Jesucristo es el Salvador. Hay pueblo todavía que no cree en que Jesús sea el Mesías como nosotros lo creemos. Pero en Hechos capítulo 17 usted puede leer el alboroto en Tesalónica. En los siguientes versos, del verso 17, capítulo 17, verso 2, usted puede ver cómo Pablo, dice en el verso 2, acostumbraba, dice, llegar por 3 días de reposo a discutir con ellos en las sinagogas. Y dice el verso 3 acá: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Mire, póngale, fíjese que uno pasa rápido eso, pero tiene algo ahí una pregunta, algo bien importante. ¿Qué es lo que Pablo hacía? Según el versículo 3, ¿qué es lo que dice que Pablo hacía? Que él explicaba y demostraba. ¿Según qué? Pero ¿según dónde lo leía él? ¿Según qué? Las escrituras. Y cuando usted se pone, bueno, por lo menos nosotros tenemos la gran ventaja que para explicar de la muerte de Cristo, de la resurrección de Él, del ministerio del Cordero, ¿dónde lo explicamos? Con el Nuevo Testamento. ¿Se ha dado cuenta que es bien sencillo con Mateo, con Marcos, con Lucas, con Juan hablar de la muerte del Cordero, de la resurrección de Él? Pero en el momento que Pablo estaba enseñando, si usted se da cuenta, el Nuevo Testamento no estaba escrito completamente, no estaba canonizado. O sea, no había Nuevo Testamento. En otras palabras, hermano, ¿dónde cree usted que encontraba toda la base bíblica Pablo para poder sustentar que Cristo murió y tenía que resucitar? En el Antiguo Testamento. ¿No cree que es un poco más complicado?
explicar acerca de la muerte, la resurrección, la pasión y, hermanos, de que Jesús es el Mesías, solo con el Antiguo Testamento. Y mire, es que Pablo era tipo, hermano. Pablo explicaba la doctrina de Jesucristo con el Antiguo. No tenía el Nuevo Testamento. A uno ahora, hoy en día, inclusive a los que estudiamos esto, a los que, hermanos, predicamos muy a menudo y estamos todo el tiempo aprendiendo de la palabra, se nos es difícil poder demostrar con el Antiguo Testamento la doctrina del Cordero. Por ejemplo, usted agarra a Mateo y ahí literalmente aparece cómo lo crucifican. Pero ¿sabía usted que en el Antiguo Testamento está explicado también cómo iban a crucificar al Cordero? Está explicado en el Antiguo Testamento la hora que iba a ser crucificado. Está, hermano, explicado el momento, el día, y está explicado dónde iban a ser en el Antiguo Testamento. ¿No cree que es valioso el Antiguo Testamento? Y a mí me llama la atención que Pablo ahí en ese, yo estoy leyendo la versión de la Reina Valera 60, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Qué tal si yo le dejara una tarea, hermano? Y le dijera, hermano, usted me va a predicar acerca de Jesucristo, pero sin tocar el Nuevo Testamento. ¿Le costara, hermano? ¿Costara un poco más? Porque en el Antiguo Testamento Jesucristo está encriptado, hermanos, en toda la palabra. En cambio en el Nuevo no. En el Nuevo ya está revelado, o sea, ya está ahí solamente de ir a leerlo. Y dice el verso 4, 17:4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y quiero aquí, hermanos, llegar a esto. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, dice, hermanos, la Reina Valera 60. ¿Alguna versión dice de alguna manera diferente? ¿Cómo dice, hermano Baldo? Ay, santo Dios, hermano. Quiero que su Biblia está cardíaca, hermano. ¿Cómo dice? Maleantes callejeros. Mire, ¿cómo dice la suya, hermano? Hermano, ¿qué versión tiene? Nueva Biblia al día. Ociosos de la peor calaña. Dios guarde. Alborotadores y que, mire, como decía el hermano, decía ya, maleantes callejeros. Y el hermano dice ahí, ociosos de la peor calaña. Mire qué tremendo. O sea que Pablo llegó a predicar, y convenció a algunos, pero los judíos que eran envidiosos juntaron. Mire, la Reina Valera 60 dice algunos ociosos, pero la palabra ocioso como que pasa muy suave, ¿verdad? Pero ¿a quiénes creen? Los judíos querían desacreditar el mensaje de Pablo, querían desacreditar el mensaje que estaba dando Jesucristo, y se fue a traer a unos maleantes para que quemaran llantas, para que hicieran manifestación y comenzaran a decir que Pablo estaba creando alboroto en la ciudad. ¿Quiénes eran los de alboroto? Los judíos que no creían. Se fueron a buscar a unos alborotadores de la peor calaña. Mire, hermanos, qué tremendas las versiones de las Escrituras, ¿verdad? Porque Pablo, ¿qué es lo que Pablo quería? Predicar el Evangelio. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando uno está predicando el Evangelio, hay algunos alborotadores que le quieren detener la predicación a uno? De la peor calaña, que quieren criticar lo que la Biblia enseña. Y mire, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, dice aquí la Biblia de la 60, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, hubo una persona que le abrió la puerta de su casa. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Jason, pero no el de Viernes 13, hermano, o sea, no el de la máscara, ¿verdad? Se llamaba Jason. Y sabían estos que Pablo y Silas estaban en la casa de Jason. Estos judíos que no creían fueron a buscar a los maleantes, ociosos o los maleantes, para ir a la casa de Jason a armar un alboroto. ¿Se imagina usted, hermano, la turba? Dice ahí la Biblia una turba. En otras versiones dirá, qué sé yo, manifestación, dirá de otra manera. Pero se imagina usted a los judíos con esa turba de maleantes llegando a la casa de Jason. ¿Qué es lo que querían hacer? Sacar
a los apóstoles, si es posible para lincharlos, para pegarles. Mire que el ministerio de Pablo, mire hermano, el ministerio de Pablo fue glorioso, fue grande. Todavía es uno de los ministerios, hermano, más admirables en la Biblia. Pero el ministerio de Pablo, hermano, fue sufrido. Hubo una ocasión que lo sacaron de un lugar que se llama Listra. Y dice la Biblia que lo sacaron arrastrado. ¿Se imagina usted? Arrastrándolo así. En ese momento no había pavimento ni calle de cemento César, hermano. O sea que era polvo y piedra. ¿Puede usted imaginarse a Pablo? Pablo era chiquito. ¿Se lo puede imaginar a usted? Le habían pegado una pedreada, ya diga conmigo, pedreada, que lo habían dejado casi muerto. ¿Cómo se ve una persona que lo han apedreado a dejarlo casi muerto? Hinchado, sangrado, para decirle que cuando lo sacaron de la ciudad, los de Listra pensaban que estaba muerto. O sea que no andaba así como el pastor Rubén, o con el hermano Bernardo. O sea, no andaba con saco, ni. O sea, ¿cómo se imagina usted a Pablo? ¿Se imaginan a usted al Pablo? Arrastrándolo. Aquí déjalo. Vámonos. Y lo dejaron ahí. Apóstol. Mire, y después se levanta. ¿Y qué cree que dijo? Vamos a seguir predicando. Mire, hay unos que ni pedradas les tiran y ya no quieren predicar. ¿Se ha dado cuenta cómo que el evangelio de repente con el transcurso del tiempo, en vez de hacernos aguantadores, nos hemos hecho delicados? Mire hermano, Pablo no le importó y siguió predicando. Se fue a bañar, le pusieron esparadrapo, agua oxigenada, le dieron acetaminofén, reposo 2 días y después iba. Porque Pablo era un poco para caminar no era tan recto según algunos teólogos, ¿verdad? Iba Pablo hubiera usted seguido predicando la palabra después de esa malmatada, hermanos. ¿Ah? ¿Lo hubiera hecho, hermano? Yo me pongo a pensar, hermano, si a mí me sacaran un día de aquí del botoncillal y me van a dejar tirado allá enfrente por donde hermana Claudia, pero maltratado hasta decir ya no, ya la siguiente semana viniera, que no, regreso. Hay que los pastores de Bernardo me van a matar. Regresar a usted, hermano. ¿Estoy pecando yo? Mire, pero este Pablo era tremendo, hermano. Pablo se le dijo, no, yo voy a seguir predicando. Y siguió predicando. Estos de Tesalónica le querían hacer lo mismo. En la casa de Jason estaba. Y los judíos llevaron maleantes de la peor calaña. ¿Se imagina? Así dice su Biblia, ¿verdad? ¿Se imagina usted qué clase de gente era? ¿Cree usted que eran gente que amagaban un trompón? ¿Que les costaba usar una cuchilla? Hay unos que hacen una cruz, hermano, con la navaja. ¿Ha visto usted esa gente que sabe usar corvo? Unos que con el cuchillo partiendo el mango nos herimos. Pero hay unos que son buenos para el cuchillo, para el corvo. ¿Usted cree que los que llevaba estos maleantes que iban ahí no eran buenos para los trompones? ¿Ah? ¿Y usted cree que Pablo y Silas eran boxeadores? No, hermano. Yo imagino la turba, porque dice la Biblia que era una turba. Llegaron a la casa de Jason y querían sacar a los apóstoles por andar predicando. Y mire, lo que le quiero enseñar yo es la acusación que ellos están haciendo. Dice, entonces los judíos que no creían teniendo celos. ¿Por qué andaban ellos buscando a Pablo? Porque le tenían celos. Mire, tenían envidia. Prepárese, hermano, porque va a haber gente que le va a tener celos y le va a tener envidia y lo va a querer matar con sus palabras. Hay gente que le tiene celos a uno y le tiene envidia porque anda caminando bien. No, hombre, le dice, si vos estás mal. Y lo quieren porque, ¿sabe usted que las palabras matan? ¿A cuánto le han pegado su espadazo con la navaja del diablo? ¿Sabe que, mire hermano, entre más hablan de usted, más celos le tienen? Allí me hablan un montón, fíjese hermano, pero no, es otro 20 pesos. Pero dice, entonces los judíos que no querían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de ellos procuraban sacados al pueblo, pero no hallándolos, trajeron, ¿a quién hallaron, hermano? Mire, Jason no se escondió. Mire qué amor tenía Jason por los ministros, hermano. O sea que él los escondió. No salgan, le dijo. Así como la ramera allá en Jericó escondió a los 2 espías que habían llegado y llegaron y dice, aquí no están, se fueron para allá. Y ahí los tenía ahí escondidos en medio de un montón de zacate, los había metido. Ahora Jason quizás los metió, a saber dónde los metió, pero los escondió a los apóstoles. Dice, pero no hallándolos trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos
que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Qué andaban haciendo los apóstoles? Mire, según ellos, andaban trastornando el mundo. Déjeme decirle que nosotros, a través de nuestro mensaje, trastornamos las huestes, hermanos, espirituales. Trastornamos a los demonios. Mire, cada vez que usted va, predica, ora, enseña, viene a la iglesia, trastorna el ambiente espiritual. Usted puede ver cómo allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés pasó el mar, se abrió en dos, pasaron todos. Y cuando pasaron los que los iban persiguiendo, dice la Biblia que acamparon en medio del mar. Miren, si a estos egipcios no les faltaba algo para ser normales. ¿A quién se le ocurre meterse en medio del mar? Y como no lo van a pasar, comienzan a acampar en medio de las paredes de agua. Si usted hubiera sido el que dirigía a los egipcios, ¿quién les hubiera dicho? No, o acampamos al otro lado de uno o de otro, pero en medio no, porque nos vamos a ahogar. Pero dice la Biblia que en medio de la noche los ángeles bajaron y quitaron las llantas de los carruajes. ¿Ha leído usted esto, hermano? Quitaron la llanta de los carruajes. Imagínense los ángeles de arriba. Chachos, vamos, ¿qué vamos a hacer? A quitarle las llantas a los carruajes de los egipcios. Mire, y bajaron, se imagina usted los ángeles, porque todos dormían, y los ángeles y las ponían a la par, y las ponían a la par, y las ponían a la par. Y en la mañana, cuando amaneció, dijeron los egipcios, se empezó a cerrar el mar y se suben a los carruajes, hermano. ¿Y qué cree que usted que les pasó? Se trastornaron al ver que los carruajes no tenían llantas. Imagínense, ¡ay, mi llanta, vos, me la quitaron! Ahí se ahogaron todos. Trastornó el Señor a los egipcios, hermano, con eso. Ahora, Pablo, a través del mensaje, según ellos, andaba trastornando el mundo. ¿Ha sido trastornado usted, hermano, por la palabra de Dios? Mira, a mí me ha hecho cambiar hasta mi manera de hablar. ¿A cuántos le ha pasado igual, hermano? Amén, hasta mi manera de hablar. Y dice acá, en el verso 7, en el verso 7 vamos, ¿verdad? A los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, o sea, van en contra de los decretos del emperador romano, diciendo que hay otro rey. Hay un rey, hermano, que está sobre todos los reyes, Jesús. ¿Y cuál era el problema que tenían estos judíos? Mire, siendo judíos, aceptaban como único rey al César. Dicen que hay otro rey, les dicen que es Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Ahora, mire, póngale atención a esto. ¿Quiénes andaban alborotando al pueblo? ¿Quiénes andaban alborotando a las autoridades? ¿Pero los judíos que creyeron o los que no creyeron? Los que no creyeron. Y estos estaban acusando a Pablo de andar alborotando en la ciudad, y Pablo tranquilo estaba predicando. O sea, Pablo no estaba alborotando nada. Pero allí los de Tesalónica reciben una persecución. Después algunos comentarios dicen, hermanos, que los siguieron, hermanos, persiguiendo e incluso matando a algunos. Usted puede leer en su casa, más adelante, de allí Pablo lo sacan de noche. Dice en los versículos más adelante que de noche lo sacan, o sea, escondido. Lo sacan para que vaya a otra ciudad. Y se van para una ciudad que se llama Berea. Pero aún Pablo predicando en Berea, dice la Biblia más adelante ahí, que cuando estaba predicando en Berea se comenzaron a convertir gente también. Y los de Tesalónica se dieron cuenta. Y no les bastó haberlo echado de Tesalónica, sino que los de Tesalónica vienen y se van para Berea a seguir buscando a Pablo. Y a Pablo lo tienen que mandar escondido otra vez para el Areópago, para Atenas. Ahí se va Pablo nuevamente a predicar, huyendo de los de Tesalónica. Mire, estos judíos de Tesalónica le habían agarrado un odio a Pablo, hermano. Lo perseguían. Después se dieron cuenta, allá está Pablo predicando en Berea, vamos y sigámoslo. Es que mire, quiere que le diga algo así que no le va a gustar mucho. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Qué había hecho Pablo anteriormente con los cristianos? Pero pastor, ahora Pablo es apóstol. Pues sí, pues las facturas siempre la están pasando. Hermano, usted ha sido pésimo con la gente alguna vez en su vida. ¿Quién acá es pésimo? No levante la mano. Ay, hermano. Sí. Prepárese, hermano, porque van a encontrar gente en el camino del evangelio que va a ser pésima con usted. ¿Por qué, pastor? Porque, mire, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Qué estaba cosechando Pablo en ese momento? Los de Tesalónica, alboroto. Se va para Berea y lo siguen siguiendo.
Mire, llega a Listra y lo agarran a pedradas y casi lo matan. ¿No es eso lo que él hacía antes, pues? Eso es lo que había sembrado él. Por eso es de que, mire, sabe que la mayoría de nosotros nos quejamos que la gente nos hace las cosas que nosotros le hacemos a ellos. Hay gente que somos bien pesadas, pero cuidadito cuando alguien es pesado con uno. Uno puede ser pesado con un montón de gente, pero cuando alguien es pesado con uno, ahí se le calienta la piel. ¿Sí o no se da cuenta de eso? Si no quiere que la gente sea pesada con usted, hermano, no sea pesado usted con la gente. ¡No me grites! Le dice. No me grites vos tampoco, pues. ¿Sabe que hay gente que así le dice a uno? ¡No me grite! ¿Y cómo quiere que no? Si usted me está gritando, ya te he dicho 1200 millones de veces que yo no soy exagerado. ¿Se da cuenta que hay gente que es bien exagerada? 1200 que yo no soy exagerado. Mire que ahí me llama la atención, pero es que mire, hermano, Pablo ya no era perseguidor de la iglesia, ¿o sí? No, ahora Pablo era, mire, humilde, porque para lo que le hacían, si Pablo subía a levantar, en la vida anterior, Pablo había sido terrible, hermano. Ese había matado cristianos, había metido a la cárcel un montón de cristianos. Cuando tuvo su encuentro con Cristo, Pablo iba, hermanos, a Damasco a buscar a los cristianos que habían huido de Jerusalén. Pero después Pablo es transformado. Pasa 14, se va por un tiempo por ahí, no recuerdo, creo que Arabia. Después regresa y está 14 años en Jerusalén. Y después de 14 años, como a los dos de Arabia, después de 16 años, Pablo sale del ministerio. ¿No crees que es suficiente tiempo para mi hermano? Mire, la factura, la consecuencia de lo que uno hace, le va a llegar tarde o temprano. Pero pastor, ya me convertí, soy una nueva criatura. Ahora que soy una nueva criatura, aguántese la consecuencia que usted viene acarreando de su vida pasada. Imagínense que se hubiera puesto Pablo: Señor, ¿y por qué me pasan estas cosas a mí? Soy tu siervo, Padre. ¿Por qué me persiguen? Por predicar tu evangelio. Usted va a ver, y Pablo le ruega al Señor 3 veces porque le quita una enfermedad que tenía, pero no se queja de la persecución. ¿Sabe por qué no se queja de la persecución? Porque él sabía que estaba pagando algo. O sea, que él sabía que eso era una factura pendiente que él tenía, hermano. Por eso es que, mire, debemos de reconocer que hay cositas que nos van a pasar en la vida de cristiano a uno, hermano, ya siendo hijos de Dios, que no nos van a gustar. O sea, que no nos van a gustar, pero de alguna manera son consecuencias que han quedado o secuelas que han quedado de nuestra mala manera de vivir. Algunos traen deudas, hermanos, a la casa de Dios, que en el pasado se endeudaron tanto, hermanos, que ya deben 7 años de su vida. Y vienen a la iglesia y la consecuencia hay que pagarla, hermano. Otros, hermanos, traen enfermedades al evangelio, que en su vida pasada adquirieron quizás enfermedades y vienen y hay que pagar la consecuencia. Otros, hermanos, ¿sabe qué? Hay gente que, mire, yo no quiero lastimarlo a usted ni lastimarme yo, porque tenemos alma, amén o no, hermano, amén, amén. Pero hay gente que se queja que nadie la visita. Hay gente que se queja que que los hijos no lo visitan, los pastores no lo visitan, los hermanos no lo visitan, pero por lo general esa gente que es así, nunca le gustó visitar a nadie. ¿Sí me voy a entender? Nunca le gustó visitar a nadie. Entonces se está cosechando algo, hermano. Por lo general a veces nosotros, mire, dando es como se recibe. Hay gente que se queja que nadie le da nada. Y por lo general esa gente que se queja que nadie le da nada es porque han sido bien de primera de Corintios. ¿Ah? Porque si usted es tacaño, ¿qué va a cosechar, hermano? Tacañez. Pero si usted da negocio con la gente, hermano, va a sobrar quien le ofrezca su plato de comida. Por eso es de que, hermano, hay que aprender. Mira, a Pablo, Señor, ¿y por qué perseguían tanto a Pablo? Pues estaba cosechando lo que él en algún momento sembró en su vida anterior, hermano. Porque usted lo puede ver tremendo. Ahora quiero que vayamos ni he entrado el mensaje, hermano, que usted me distrae, me desvía del mensaje usted, hermano, sea así. Vamos a la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1.
Voy a leer algunos versículos hasta que lleguemos al 6. Y quiero, hermanos, resaltar algunas cualidades de la iglesia de Tesalónica. Porque si Pablo los elogió tanto, puede usted, hermanos, ahora por la tarde, en la noche, cuando esté en su casa, agarre su Biblia y lea Tesalónica. Y usted se va a dar cuenta, Pablo, cómo elogia a Tesalónica. O sea, le da un elogio, mira, los pone en un pedestal a estos de Tesalónica, diferente a los Gálatas, que a los Gálatas dentado lo agarró del pecho. ¿Se dio cuenta de eso? No, los de Tesalónica les da les da un elogio tremendo. Y si Pablo los elogiaba tanto a los de Tesalónica, es porque tenían cosas buenas. Y no cree usted que debemos aprender de las cosas buenas. Leímos Gálatas la vez pasada. Hay que aprender de los de Gálatas. No hay que hacer como ellos, que rapidito se olviden de la doctrina del Señor y se van. Miren, vamos a leerlo, hermano. 1:1. ¿Tiene, hermano, Tesalónica ahí? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo. Yo le decía que casi en todas las iglesias Pablo le da un elogio, ¿se recuerda? Excepto los de Gálatas. Y allá va a haber otro también que no le dan un elogio. Pero miren cómo comienza Pablo hablando de ellos. Damos siempre gracias a Dios por vosotros. O sea, ¿cómo está Pablo con Tesalónica? Agradecidos, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Hubiera querido ser de Tesalónica usted, hermano? Sí. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección. Conocemos de vuestra elección. Mire qué tremendo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en espíritu y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de, ¿qué dice, hermano? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eran tipos estos, hermano. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo oyó usted a Pablo hablando de Tesalónica? Habla bonito, ¿verdad? Les dice, hermanos, una cantidad de cosas, pero bonitas. Ahora yo lo que hice fue, en esto, usted puede seguir leyendo en el segundo capítulo y se va a dar cuenta que Pablo sigue en toda la epístola. Pablo les echa flores a los de Tesalónica, les echa flores por la buena obra que ellos hacen. Ahora yo en estos primeros capítulos me fui a buscar algunas cualidades que ellos tienen para que nosotros podamos tenerlas. ¿Cuántos tienen esas cualidades de Tesalónica? Para que hablara, hermanos, el Señor de nosotros así. Vamos a leer el verso 6, 1:6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Fíjate que yo leí una cualidad ahí a ellos, que son buenos para imitar, válgame la redundancia, son buenos para imitar lo bueno. ¿Sabe usted, hermano, que la Biblia dice que debemos escucharlo todo? Hermano, retener lo bueno y desechar lo malo. Mire, todos los países, todas las culturas, todas las iglesias, todas las familias, todos los pastores, todas las personas tenemos cosas buenas. Entonces, dígame a eso. Cada país tiene algo bueno, hermano. Cada cultura tiene algo bueno. Lo voy a poner a todo más cardíaco. Todas las religiones tienen algo bueno. Todas las religiones tienen algo bueno. Pastor, eso no es una herejía. No, ya se lo voy a explicar por qué. Todas las religiones tienen algo bueno. Todas las iglesias tenemos cosas buenas, ¿o no, hermano? Sí, sí. Todas las personas tenemos cosas buenas. El problema de nosotros, que vivimos en un modernismo tremendo, es que somos buenos para imitar
pero lo malo. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que tienen unas características buenas, ¿verdad? Hay personas que son puntuales, ¿se ha dado cuenta de eso? Pero esa persona que es puntual a veces puede ser malcriada. Y cuando conocemos a alguien que es puntual y malcriado, por lo general no imitamos lo puntual. ¿Qué imitamos? La malcriadeza. Mira, hay personas que quizás que son muy inteligentes y que les gusta estudiar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que uno tiene amigos en la escuela. ¿Quién estudió alguna vez en su vida en primer grado? ¿Ah? Tenía uno amigos que eran buenos para estudiar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero por lo general nosotros no imitábamos al amigo nerd que se pasaba estudiando. ¿A quién imitábamos nosotros? Al amigo malacate, al ocioso. Mire, al que cambiaba al que tenía maña, al que cambiaba de lugar los bolsones. ¿Alguna vez usted hizo eso? Al que cambiaba, a ese imitábamos nosotros. Pero tenía cosas buenas Pablo, hermano. Amén. Tenía cosas malas Pablo. También tenía sus defectos. Las iglesias tenemos cosas buenas, hermano. Pero no hay iglesia, si lo digo con autoridad, no hay iglesia que no tenga sus defectos. Hay familias, hermano, hay familias que tienen cosas buenas, pero no hay familia. Oiga, no hay familia que no tenga sus defectos. Hay familias que son muy unidas, quizás en cierta área, pero son desordenados quizás en la casa. ¿Se ha dado cuenta de eso? O sea que de alguna manera hay cosas buenas y cosas malas. Algo que a mí me llamó la atención de esto de Tesalónica es que imitaron a los apóstoles y al Señor Jesucristo, pero imitaban unas cosas buenas. ¿Cree usted que podemos ser imitadores nosotros de cosas buenas, hermano? Una vez me dijo alguien por ahí que si nosotros tuviéramos los pies de los mormones, la perseverancia de los testigos de Jehová y la convicción de los católicos, fuéramos otra cosa, hermano. Fuéramos otra cosa, porque cada religión tiene algo bueno que yo le miro a esta religión, a estas sectas, porque, por ejemplo, yo conozco muy de cerca la doctrina de los mormones, porque tengo un familiar que es mormón literalmente. Platicamos, nos exponemos, nos agarramos a bibliazos y él a mormonazos con su libro, ¿va? Pero viera cómo son ellos de perseverantes con el evangelismo. Diga conmigo, perseverantes. Un día estos llegaron a mi casa, me tocaron la puerta, estaba mi esposa por ahí y dijeron, mire, ¿qué tal? Nos regala media hora para, solo queremos enseñarle algunas cositas. No, fíjate que estoy viendo a la niña, no hay problema, la esperamos. Sí, aquí afuera, la esperamos. ¿Qué, hermano? Le había dicho, yo no lo urda. Pues no quiere, me voy. Lo esperamos. Y le digo, mire, que fíjese que nosotros somos pastores, le dijo, de una iglesia. Qué bendición, no hay problema. Nosotros también le podemos dar estudio. Mire qué perseverancia. ¿Se ha dado cuenta que tienen esa perseverancia? ¿Es algo bueno de ellos, hermano? Claro, deberíamos de imitar las cosas buenas. Ahora, no imitar las cosas malas. Por lo general nosotros tenemos el defecto grande de que imitamos las cosas malas. Si usted ve las culturas alrededor internacional, hay un montón de culturas que tienen cosas buenas. Por ejemplo, en Europa el tiempo se ve como un círculo cerrado. Si le dicen a las 7, a las 7. Esos son los europeos, ¿se han dado cuenta de eso? En el lado acá de América, el tiempo se mide como un círculo abierto. Si le dicen a las 7, automáticamente su mente dice, 7:10, 7:15. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y hay ocasiones que 7:40. Ya temprano le dicen, ¿a qué hora va a empezar de Bichagüe? A las 5, nadie llega. A las 6 voy a llegar. Sería algo bueno de imitar de Europa, hermanos, la puntualidad. Pero también Europa tiene un montón de cosas malas. En Europa la gente dice, oiga lo que dice, que ellos tienen un pensamiento 100 años más adelante. ¿Alguna vez escuchó eso usted? Que ellos tienen una cultura 100 años adelante de la de nosotros. Son más culturizados. ¿Por qué cree que son más culturizados? Porque tienen una mente, un open mind, una mente más abierta. Y eso es un defecto de los europeos, porque ellos son muy abiertos de su mente. Entonces ellos allá no tienen problema de compartir la pareja. Préstame la tuya, te presto la mía. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y sabe de que acá en el país no podemos imitar la puntualidad de los europeos, pero si queremos imitarla, cambiar parejas. ¿Cómo se llama, hermano? Swingers. Porque ya hay comunidades aquí en El Salvador que están inventando eso de cambiar. Y digo,
¿por qué no podemos imitar la puntualidad de Europa, pero sí queremos imitar la manera de vestir de ellos? ¿Se han dado cuenta de eso? Mire, Estados Unidos tiene un montón de cosas buenas. En los Estados Unidos hay un montón de cosas que le ayudan a uno a poder sobresalir. Los estadounidenses, una de las cualidades que tienen es que no son demasiado penosos o tacaños. Usted ve a un par de gringos acá en El Salvador con chancletas. ¿Lo ha visto? Con su short mero chuco. Y la hermana despeinadona, la gringa. Y anda ahí tranquila. Mire, eso es no tener prejuicio, pues. Eso no es ser prejuicioso. ¿Qué va a hacer que aquí en El Salvador uno todo indito? Ay, no, es que si no me echo el spray no salgo. No, yo me encuentro seguido a algunos americanos acá con su mochila, hermano. Y así, medio despeinado, ahí andan bien tranquilos porque no tienen mayor problema. O sea, no tienen prejuicios en esa área, no son prejuiciosos. Pero hay un montón de cosas en Estados Unidos que son malas, como por ejemplo la comida. La comida del americano es malísima. Solo comen carbohidratos, hamburguesas, pizza, mire, maruchan, todo enlatado. Y se ha dado cuenta que nosotros no imitamos lo bueno del americano, lo imitamos lo malo. Ahora en día acá, usted va al súper, frijoles volteados con chorizo, ya en la bolsa. ¿Alguna vez usted vio? Solo echarlo al sartén. Imitamos lo que no es bueno. Solo los abre y los calienta. O sea, es que lo que les quiero decir, hermano, es que nosotros tenemos un problema con lo que imitamos. Y los de Tesalónica podían imitar lo bueno. Podemos ver nosotros lo bueno de los demás e imitarlo, hermano. Claro, esa es una cualidad que tenía. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo. Y otra cualidad, en este mismo versículo, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo de espíritu. O sea que a los de Tesalónica, ustedes vieron el alboroto que les armaron los maleantes con los judíos. Fueron a agarrar a Jason para que les entregara a Pablo. Y después algunos historiadores dicen que allí en Tesalónica habían personas cristianas que estaban muriendo por la fe de ellos. Por eso es de que Pablo en Tesalónica les habla de la resurrección. No quiero que ignoréis, les dice, no quiero que ignoréis de la segunda venida del Señor y de nuestra reunión con Él, para que no estéis tristes como los que no tienen. ¿Por qué les decía eso? Les estaba diciendo, no se preocupen por los que han muerto, porque ellos tienen esperanza. Porque había muerto gente en Tesalónica, hermano. Yo me pregunté, ¿y por qué a los Tesalónica les habla de la resurrección y el arrebatamiento? Para que ellos consolaran sus vidas. Y dijeron, ok, ya nos mataron a Jason, quizás nos mataron a otros por ahí, pero el Señor los va a levantar de ahí. Y le dice, no precederemos a los que duermen, sino que le habla de tres voces, con voz de ángel, con voz de trompeta, hermano, se va a levantar. De que él estaba animando a decirles a ellos que aún que hay gente que estuviera muriendo, el Señor los iba a levantar en el postrer día. ¿No cree que estaban recibiendo la palabra de una manera bien difícil, hermano? ¿Cuántos somos capaces de recibir la palabra en medio de la tribulación? Es que cuando hablo en medio de la tribulación, no es que le cortaron la luz, es que esa no es tribulación. O sea, en medio de la tribulación es en medio de un problema grave, un problema serio. ¿Se da cuenta que cuando uno está en tribulación, lo que menos quiere es oír al pastor? ¿Alguien le ha pasado alguna vez en su vida que uno está tribulado, hermano? Siente que se lo va a tragar el mundo. Vamos a la iglesia. Ay, no, o sea, no quiere, porque aquí ahora brinca, ahora salta, para tu, ¿y qué brinca y qué salto? Si uno no quiere saber. ¿Alguna vez le ha pasado a usted lo de Elías? Que se ha querido encuevar allá. El Señor ha sentido un vivo celo de parte por buscarte a ti, le decía el Elías, ¿verdad? Que había sentido celo por él, que anda huyendo a Jezabel. ¿Puede usted recibir la palabra de bendición en medio de la tribulación, hermano? Mire qué cualidad. Cuesta, pero los de Tesalónica tenían esa cualidad. En medio de persecución, en medio de muertes, en medio, hermanos, de que el apóstol tuvieron que sacarlo de noche escondido para que se fuera, en medio de eso tenían sed por escuchar la palabra y de recibir la palabra en medio de la tribulación. ¿Y cómo la recibían? Con gozo. Con gozo. ¿Se goza usted recibiendo la palabra del Señor, hermano? Ay, hermano, mire, yo me gozo, no solo cuando recibo palabra, porque cuando yo predico, también estoy recibiendo. ¿Sabe que cuando uno predica, el que más aprende es el predicador?
Porque para poder enseñar, hermano, uno tiene que venir a prepararse, hermanos, un montón. Ahora, vamos a seguir leyendo porque solo tengo 5 minutos. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, aquí hay otro ejemplo, la palabra del Señor. ¿Cuál fue el primero que le di? Que imitaban lo bueno. Los segundos que recibían la palabra aún en tribulación. Y esto tercero es importante, en el verso 8. Porque partiendo vosotros, o sea, cuando ellos se fueron, ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, que estos le metieron al evangelismo. ¿Cómo dice el versículo ese, hermano? ¿Qué versión? En la versión del hermano, me gusta esta versión, sí, por rato me va a decir que es, hermano, está bien bonita. La NBI. ¿Cómo dice ese versículo ahí, hermano? Que dice que partiendo vosotros, creo que es el 8, ¿verdad? A ver, hermano, léalo. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Mire, o sea, a tal punto que los apóstoles ya no es necesario que nosotros sigamos predicando. O sea, mire qué tremendo lo que Pablo está diciendo ahí, o sea, que es fuera de serie. A tal punto que yo ya no necesito ir a predicar porque ustedes ya han predicado en todos lados, no solo ahí en Tesalónica, sino que acá y en todo lugar, dice ahí. O sea que esto, mire, imitaban lo bueno, los estaban persiguiendo por el evangelio, y aún así anduvieron predicando por todos lados. ¿No cree que son cualidades que nosotros deberíamos de tener? Mire, cuando yo veo los viajes misioneros de Pablo llenó toda Asia del evangelio en un corto tiempo, hermano. Si nosotros tuviéramos esa cualidad de predicar la palabra, hermano, todos los días, que se nos ponga enfrente y buscar a alguien para traerlo, para que escuche la palabra de Dios en la iglesia, estoy seguro que aquí ya no tuviéramos espacio para la gente. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pero son cualidades de Tesalónica que nosotros hemos perdido y que tenemos que recuperar. Y la última cualidad que yo les quiero hablar, porque faltan 5 minutos, es una cualidad muy tremenda. ¿Sabe que un día escuché un video de un predicador muy famoso, al que yo admiro mucho y me ha ayudado un montón, hermanos, en mi vida espiritual? Pero les quiero leer el versículo para explicarle. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice el 10, lea conmigo esto: y esperar, lea conmigo esperar. No, pero dígalo fuerte, esperar. ¿Qué significa esperar? Paciencia, estar listos y esperar de los cielos a su Hijo. Mire, una cualidad de los Tesalónica es que esperaban al Señor Jesús. ¿Está esperando usted al Señor Jesús, hermano? ¿Cuántos lo están esperando? ¿Lo está esperando? No, sinceramente, yo lo estoy esperando, fíjese, hermano. Yo no es que esté desesperado porque el Señor me levante, hermano, pero yo lo estoy esperando. Alguien acá, cuando fue de los adultos, a los jóvenes no les voy a preguntar por qué, pero alguien acá de los adultos que estamos acá, cuando fueron novios de las hermanas, cuando fueron novias de sus esposos actuales, y le decía: mañana vamos a ir a comer pupusas, te voy a llevar al pollo campero. Alguna vez le invitó a comer por lo menos panes con gallina, hermano. Amén, amén. Y le decía usted a la hermana: mañana como tipo 4 de la tarde te voy a venir a traer para que vayamos al parque Ula Ula a comernos un hot dog, carnita. La hermana tipo 12 se empezaba a alistar, con ungüentos aromáticos. ¿A alguien le pasó, hermana? ¿A qué hora le dijo que iba a llegar? A las 4. Tipo 3 ya estaba la hermana. ¿Qué está haciendo? Esperando. Es que la espera es hermosa, hermano. Estaba esperando. Tipo 3 ya estaba casi lista. A las 3:30 estaba terminando de peinarse, echándose el maquillaje. A las 4 estaba que a cada ratito iba a la puerta.
Se sentaba 30 segundos y sentía que eran 2 horas y volvía a salir. Y el otro lo había dejado del bus. Si no debe entender esa espera. ¿Cómo es esa espera, hermano? ¿Qué se siente acá? ¿A la buena le pasó? ¿Cómo se siente acá? O el hermano va, te voy a esperar ahí en la multiplaza para que hagamos una película a las 3. Y el hermano llegó 2:30 y está en la entrada del cine, el hermano esperando a la sierva, ¿va? Y está con ¿qué se siente acá, hermano? ¿A alguien le pasó, hermano? ¿A alguien le pasó? Aflicción, hermana. Se siente angustia, se siente algo así. Y uno está así esperando. Y mira hasta donde le da la vista. Porque esa espera, ay, hermano, si le estoy transmitiendo qué es esperar. Esa espera es hermosa. Y cuando de repente son las 3, ya va a aparecer. Ya va a aparecer. 3:05 y no aparece. Pero usted siente algo que le sube y le baja. Hasta que de repente, tipo 3:15, ve que asoma la hermana con los tacones, ¿verdad? Y cuando usted la mira y ve que ya viene, porque la ha estado esperando desde hace media hora, se le tiembla el labio, le tiembla el ojo, y usted la mira así y la espera, hermano. Mire, ¿cuántos están esperando al Señor Jesucristo? ¿Sabe que hay gente que no lo está esperando? Un día escuché un comentario de un pastor muy conocido que decía de que él sí cree en el arrebatamiento, decía él, sí cree en el arrebatamiento, pero que a nosotros, los que estamos esperando su venida, nos ve como las ratas del Titanic. ¿Sí? ¿Usted vio el Titanic? Sí, vimos el Titanic. ¿Vieron ustedes que cuando el barco se comenzó a hundir, las ratas comenzaron a huir? Es que la gente que espera el arrebatamiento son como las ratas del Titanic, que viendo la situación, cómo está la situación crítica en el mundo, que viendo cómo está la situación de crítica en el mundo, se quieren ir huyendo. No, hermano, es que no es así la cosa. Yo no soy rata de Titanic, hermano, pero yo sí estoy esperando que el Señor me venga a traer, porque decía él que él se quiere quedar para y qué ignorancia. ¿De dónde cree usted que un hombre va a poder solucionar el problema de este planeta? O sea, que como así, yo me voy a quedar aquí para acabar con la guerra y para predicar el evangelio en todos lados. ¿Qué, hermano? ¿Vas a creer que nosotros vamos a poder hacer eso? Para que eso ocurra, tenemos que irnos. O sea, que para que es el único que va a poder instaurar acá un reino, pero un reinado de paz por 1000 años, es Jesucristo. ¡Aleluya! Y para que eso ocurra, tiene que irse la iglesia. Amén. Tiene que irse la iglesia. Tenemos que irnos y regresar para que haya paz, tranquilidad y armonía. Y eso, ¿sabe qué es lo que me convenció a mí? Que hay gente que no lo está esperando, que no está esperando la venida del Señor. Mire, hermano, yo todos los días veo las señales y digo, es que el Señor ya viene, es que el Señor ya viene, es que el Señor ya viene. Y estamos en una misión donde todos los años lo esperamos el Señor, y que puede venir mañana. Si usted no sabe, puede venir mañana, y que ya va a venir, y si no viene el otro mes, yo lo sigo esperando, pero amamos su venida. Y así dice Tesalónica, y al final, ¿cuál es la cualidad de ellos? En el verso número 10, que dice, hermano, ¿qué? Y esperar de los cielos a su Hijo. Mire, esa es una cualidad tremenda de la iglesia del final de los tiempos, que espere a su Redentor, porque yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo, dice Job, hermano, me levantará del polvo. Désele fuerte, Señor, y póngase de pie, hermano, póngase de pie. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ministerios de Benecer presenta La bella palabra